Muy buenas noches, compañeros, colegas, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este pequeño debate. El tema de ahora es la eutanasia. Bueno, pues es un tema bastante controversial en el cual pues tenemos invitados especiales en el cual van a participar y van a dar su punto de vista acerca del tema. Bueno, vamos a iniciar y antes que nada pues debemos aclarar un poquito qué es en sí, ¿verdad? El concepto de eutanasia. La eutanasia es un término griego, nació, ¿verdad?, en Grecia y Roma, en el cual, pues, en la medida del tiempo se ha venido esparciendo, ¿verdad?, y practicando lo que es la eutanasia. La eutanasia en sí es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente, ¿verdad?, el cual, pues, tiene una enfermedad terminal, es decir, que de una o de otra forma, pues, va a terminar, va a fallecer. Y pues la eutanasia es esa práctica, ¿verdad? Que ayuda a disminuir o a minimizar el sufrimiento de esta persona. Bueno, vamos a dar inicio. En la historia de la parte de la eutanasia, se dicen que hay diferentes filósofos, médicos, muy influyentes que en la medida del tiempo, ¿verdad?, han opinado y de una o de otra forma se ha creado debate. Por lo tanto, sigue siendo un tema bastante controversial y ahora vamos a opinar un poco acerca de ello, teniendo en cuenta que estamos en otro contexto, ¿verdad? Otro contexto totalmente diferente. Entonces, vamos a dar inicio y la primera pregunta dice, ¿es considerado un delito la eutanasia y por qué? No sé si tenemos, no sé si alguien quiere responder ante esa pregunta. Buenas Yo le voy a noches. responder, compañero. Ok, buenas noches. Vamos a darle la palabra a Manuel Vázquez. Me gustaría iniciar, ¿verdad? Dando una opinión respecto a la pregunta que ha realizado, ¿verdad?, usted. Ok, diga. ¿Por qué se considera un delito? Eh, pues porque sencillamente le estamos quitando la vida a una persona. Que no hay una justificación al decir de que porque le vamos a disminuir el dolor o le queremos evitar el sufrimiento, porque en tanto en un aspecto legal como en un aspecto religioso, más enfocado no solo a una religión, ¿verdad?, sino que abarcando a todas las personas que tenemos fe, que creemos en Dios, ¿verdad? Respaldarlo en ese aspecto, porque poniendo de ejemplo a cuando uno opina respecto a qué hay después de la muerte, tenemos muchas opiniones, ¿verdad? Que pasamos a esto, estamos en otra etapa, pero en sí no sabemos con certeza qué es lo que nos depara o qué es lo que tenemos más allá de la muerte. Este ejemplo lo tomo y lo comparo, ¿verdad?, a este momento o a este paso que se da, que es cuando dicen quitarle o disminuirle el dolor a una persona. Eso no justifica de que estamos cometiendo un delito. Claro que lo es. Y dando una opinión religiosa, no tanto así en una, sino que bíblicamente es uno de los mandamientos donde dice Éxodo 20:13, no matarás. O sea, acá no nos está dando una excepción. No lo dice, en este caso no voy a matar, en este caso sí lo voy a hacer, sino que está eh, englobando todas las situaciones de no hacerlo. Y no solo ese, hay otros versículos, otras referencias que nos hacen ver de que sí lo es un delito tanto legal y un pecado. Otra cita sería Eclesiastés 8:8, que nos dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. Y acá es donde hace referencia a la vida y quitarse, la verdad, a otra persona. Ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practiquen. O sea, acá es muy, muy claro en que nos está
dando de que no es permitido en ningún. Otra referencia sería el Catecismo de la Iglesia Católica. El juicio moral sobre la práctica de la eutanasia viene a sostener que es moralmente ilícita. O sea, que dice, en esta misma línea, en la carta encíclica Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II confirma con la autoridad de su magisterio pontificio este juicio moral. En palabras cargadas de solemnidad nos dice, de acuerdo con el magisterio de los predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, ¿verdad?, de que es totalmente un delito y no tanto porque una ley lo va a prohibir, sino que nos vamos a centrar de que sí lo es y no hay nada, no hay razón que justifique de que lo vamos a hacer porque tiene eso, porque no sabemos ni tenemos la potestad de quitarle la vida a una persona. Dios es el que va a decidir hasta cuándo. No somos nosotros, no tenemos esa autoridad sobre la vida de otra persona. Ok, perfecto, muy buen aporte. La verdad, pues lo ve desde un punto bastante religioso. Y bueno, quisiera escuchar la opinión de Jonathan, tal vez no desde el punto religioso, pero sí, bueno, coméntenos un poco acerca de la pregunta. ¿Considera que Bueno, es un buenas noches. delito? Sí y no, ¿y por qué? Bueno, buenas noches, compañeros. Yo estoy en contra a la opinión de mi compañero Manuel. Ajá. Es bastante impactante conocer sobre este tema, pero yo estoy a favor de la voluntad anticipada. Bueno, que estos son los términos correctos para estar hablando sobre este tema de la eutanasia. Yo respaldo totalmente la eutanasia por tres razones. La primera, con la libertad de decidir sobre mi vida, sobre mi persona, lo que enfrento y lo que no enfrento. La segunda va a enfrentar el dolor, cuando el dolor se entiende como insoportable, pero no solo el dolor físico, sino que lo que le causa a una persona que tiene una enfermedad terminal, ver el sufrimiento de esa persona o de la familia. Y la tercera sería cómo se degrada la persona físicamente, ya que una enfermedad terminal ya ni se reconocería uno, pero también comprendo que esto no está permitido en todos los lugares del mundo. Pero en esencia, yo creo que todos con dignidad y con nuestro razonamiento podemos decidir cuándo terminar nuestra vida dignamente, pero comprendo que si no es completamente legal y no se permite es por una serie de mecanismos, ya sea de los países para prevenir un montón de problemas a la sociedad. Yo creo que cada persona tiene derecho a tomar las decisiones sobre su vida. Para mí que sí legalicen la eutanasia en todo el mundo, como, bueno, en algunos países ya la legalizaron, por ejemplo, Bélgica, Canadá y Colombia. Para mí sería que quitaran este delito, pero también hay países que todavía no lo han legalizado, pero podemos respaldar porque ya tenemos una ley. Eh, Podemos ir a un notario con dos testigos para que no sea, para que no sea un delito solamente. Ok, perfecto. Y agregando un poquito a lo que, bueno, en resumir, ¿verdad? Los dos comentarios, desde un punto, ¿verdad?, de vista de Manuel Vázquez, se podría decir que el fin no justifica los medios. Y en cuanto a Jonathan, pues te podemos decir de que podemos o estamos libres de actuar, pero actuar en consecuencia de. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta y es un poquito más interesante y dice, ¿tiene derecho un paciente a decidir terminar con su vida sí y no? Y bueno, pues para esto no sé si nos puede ayudar a responder la pregunta David. Sí,
Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, refiriéndonos a la pregunta, ¿puede un paciente decidir sobre terminar con su vida? Primeramente, yo estoy en contra de esto, basándome, bueno, en una frase que dice que el hombre no tiene derecho a decidir sobre la vida humana, ya sea en el tema de la eutanasia y así muchos temas que tienen que ver con la vida. Como mi opinión está en contra, me baso en un punto de vista más que todo teológico, donde se apoya en que la vida le pertenece a Dios y este es el único que puede decidir el momento de la muerte. También citando una frase de Juan Pablo II, donde dice que la vida es un don precioso de Dios, es sagrada e inviolable. Entiendo que algunas personas dicen que es mi vida y yo decido qué hacer con ella. O sea, comprendo eso, pero comprendo que la vida es nuestra, pero ¿de dónde viene la vida? La vida viene de Dios y Él es el único que decide cómo acabará. También citando a Hipócrates, donde dice que jamás daré un medicamento mortal a alguien por más que me lo solicite. En algunos países la eutanasia es considerada también como un asesinato con respecto a la persona que no puede decidir por su propia cuenta y son los familiares los que toman esta decisión por ella. Y por otro lado se ve como un suicidio en el caso de que la persona con sus facultades busque la eutanasia como una decisión propia. Eso sería mi punto de vista acerca del tema. Ok, perfecto. Me parece bastante interesante su respuesta porque ya junto con la respuesta de Manuel, creo que se complementa bastante desde un punto teológico. Pero me gustaría conocer otra opinión totalmente diferente. No sé si Brian se encuentra y opina al respecto. Sí, cuando una persona tiene el deseo de que se le aplique la eutanasia, no me imagino a una persona feliz ni gozando de la vida. He escuchado bastante la palabra esperanza, esperar demasiado tiempo de sufrimiento, claro, por una posible cura. Desde mi punto de vista, la eutanasia es algo bueno y creo que debería ser legal en todos los países del mundo. Y aún creo que llegaría hasta considerarla como un acto humano para con las personas que no tienen la capacidad de decidir. El doctor Luis Montes dijo, nadie debería ser obligado a vivir cuando es una carga difícil de soportar. Entonces, si cada individuo es dueño absoluto de su vida, no tiene sentido que podamos decidir cómo y cuándo deseamos morir. Realmente, si lo pensamos, ese es un privilegio. Y en este sentido, la muerte sería realmente un obsequio. Y creo que los grupos religiosos deberían entender que la vida en sufrimiento no es una vida digna. Y que por lo tanto, en situaciones como esta, la muerte sería la opción más decorosa para la persona. Como dijo Francis Bacon, la muerte sería el menor de todos los males. Y entonces, con todo esto, ¿no sería un poco egoísta no dejar a una persona decidir sobre su propia vida? O más bien, ¿no sería un poco egoísta no dejar a una persona no morir dignamente cuando hasta incluso en la naturaleza observamos situaciones como esta? Muchos animales, al verse en situaciones de peligro, se inyectan su propio veneno para adelantar este proceso. Creo que para comprender todo esto, deberíamos ponernos en el lugar de la persona que está tomando estas decisiones. John Steinbeck dijo que tenemos que tener el valor de la empatía para entender esto y que solo entendemos a la gente si la sentimos en nosotros mismos. Y eso sería mi parte. Ok, perfecto. Si pueden ver, pues hay bastantes, bueno, diferentes percepciones al respecto. No todos ven la misma pregunta de la misma forma. Y de hecho, estuve leyendo un poquito y dice que encontré un apartado donde se dice que en Japón se hace este tipo de práctica, sin embargo, pues cambia la percepción. Su nombre se le atribuye como Harakiri, se practica en Japón y la idea la venden como que si fuera, por decirlo así, una muerte de honor y ellos no lo consideran pecado. Entonces, acá podemos ver que hay diferentes tipos de percepciones y ni una, pues, ni la otra, pues, determina si es correcto moralmente o inmoralmente. Entonces, para concluir con esta parte, voy a hacer otra pregunta respecto a esta área en cuanto a paciente médico.
Y la pregunta es, ¿puede un médico decidir la vida de una persona si fallece o no? No sé si a alguien le gustaría comentar al respecto. Yo estoy en contra acerca de esa pregunta. Vea, ok. Un médico estudia para salvar vidas, no para quitarla, y va en contra de sus principios éticos. Es por eso que la Asociación Médica Mundial está en contra, ya que un médico nunca termina de estudiar, tiene que ir siempre buscando acerca de las enfermedades que cada año se podría decir o día a día pueden ir surgiendo en la sociedad. Y como dijo el filósofo Marcel, no vale la pena sufrir para acabar en el mismo final, porque amar a alguien es decirle tú no morirás. Es por eso es que estoy en contra. Ok, perfecto. No sé si se encuentra Ever para que nos retroalimente un poquito la respuesta. Y si no, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta y dice, ¿por qué la eutanasia es la negación de la vida? Stacy, no sé si nos puede comentar un poquito al respecto. Muy buenas noches. Yo estoy en contra. Sé muy bien que la eutanasia tal y de la legalización afectaría el mundo de la medicina, puesto que las propuestas de los senadores siempre a intervenir a lo que es al médico, al personal sanitario. La eutanasia merece la misma calificación médica si la practica un médico o una enfermera en el ambiente de un hospital que si la practica por otro lado cualquiera, ya sea un familiar o un amigo de la víctima. En ambos casos se trata de un hombre que da muerte a otro hombre. La eutanasia no es una forma de la medicina, sino una forma de un homicidio. Y si la practica un médico, él estará negando la medicina. La medicina, sabemos muy bien que es la curación del enfermo, ya sea en cualquier fase de su dolencia, la mitigación de sus dolores y la ayuda a sobrellevar un trance supremo de muerte cuando la curación no es posible. La eutanasia, no, por lo contrario, no es la renuncia a esa razón de ser, sino que consiste en una deliberada decisión en practicar justamente lo que es opuesto a la medicina, ya que esta se consta en dar muerte a otros. Sabemos muy bien que la eutanasia no es una técnica, un recurso de la medicina, sino que la eutanasia es aquella que expulsa la medicina y la sustituye. Cabe mencionar de que esta es la negación, ya sea nuevos conocimientos, y por lo tanto va en contra del médico que la practique. Ok, perfecto. Eso sería todo de mi parte. Un aporte muy valioso desde el área científica, viéndolo desde un punto desde la medicina, me parece súper bien. Pero bueno, Eric Luna, ¿usted considera que la eutanasia es la negación a la vida? En este caso estoy en contra de la aportación que dio la compañera, ya que para responder la pregunta iniciaría citando lo que menciona el diccionario de la lengua española según la medicina. Se entiende por medicina a la ciencia y el arte de prevenir y curar enfermedades del cuerpo humano. A esta frase le podemos dar un sentido en pro de la eutanasia, ya que menciona la frase curar enfermedades del cuerpo humano. ¿Acaso la eutanasia no busca curar de alguna forma definitivamente las enfermedades del cuerpo humano? Dado este análisis, según la Real Academia de la Lengua Española, define como eutanasia como una acción u omisión para evitar el sufrimiento a los pacientes desahuciados, acelerar su muerte con su consentimiento o sin él. Precisando el significado del término eutanasia, conviene ahora examinar algunas situaciones concretas sugeridas desde la medicina que han favorecido la aparición de demandas sociales en pro de legitimar las acciones eutanásicas. Una de ellas es la idea que la muerte puede ofrecer un alivio para una vida condenada al sufrimiento. Otra de estas ideas está determinada hacia las personas con enfermedades incurables que les provocan un dolor o un sufrimiento que a ella u otro consideran intolerables. Pero no solo esto debería aplicarse a los pacientes desahuciados. Es más, hay pacientes no terminales aquejados a enfermedades que en mediano o largo plazo tienen un mal pronóstico o son progresivas sin cura posible en la actualidad y con probabilidad significativa a evolucionar a un deterioro grave de la condición de su vida física o mental. Ello implica un compromiso de su calidad de vida.
que perciben como una disminución de su dignidad personal. Las penurias que en estos casos se le imponen a la familia y o a la sociedad son también invocadas por algunos como razón suficiente para solicitar la muerte de estos individuos. Se debe considerarse, además, que con frecuencia se habla de una muerte digna, como muchos de mis compañeros han hablado, el derecho a morir con dignidad, sin explicitar claramente qué se entiende por ello. Por ende, la eutanasia en manos de la medicina puede ser la solución definitiva para estos pacientes que sufren de una u otra manera y que su pronóstico sea negativo para sus vidas. Ese es mi aporte. Ok, perfecto. Me parece bastante interesante, bastante concreta la información que nos acaba de aportar Eric Luna. Sin embargo, él mencionó una parte que dice que la eutanasia cura la enfermedad. Entonces, reitero la pregunta y en verdad, ¿cura la enfermedad o termina con la enfermedad? Entonces, no sé si Ever nos puede comentar un poquito al respecto. Claro, si nos damos cuenta que entendemos por enfermedad como una afección grave hacia nuestra persona, ¿verdad? Hacia nuestro cuerpo. Ya en la medicina, curar esta enfermedad, hay dos formas de curarla, mediante la medicina, pero si en esta acción la medicina no ayuda, lo que puede ayudar es la eutanasia. La eutanasia cura todos los males. Ok, perfecto. Ever, no sé si nos escucha. Ever. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice de la siguiente forma. Es la última pregunta que tenemos en este pequeño debate. Y dice, ¿la práctica de la eutanasia podría provocar por decirlo así, un gran retraso científico? No sé si a alguien le gustaría comentar. Marcela. Marcela, active el micrófono. Ok, perfecto, le escuchamos. Claro que sí, con respecto a tu pregunta, podría primeramente recalcar que estoy totalmente en contra de la práctica de la eutanasia. Y respondiendo a tu pregunta, mi respuesta básicamente es sí. La eutanasia frenará el progreso de la medicina porque los médicos se irán volviendo indiferentes hacia los determinados tipos de enfermedad. No habrá razones para indagar en los mecanismos patogénicos de la sanidad, de la degeneración cerebral, del cáncer en estado terminal, de las malformaciones, bioquímicas o morfológicas. Porque en un dado caso, algún paciente está en etapa terminal, como ya mis colegas lo han mencionado, los médicos van a optar siempre por hacer este tipo de práctica y no van a optar por seguir descubriendo nuevos mecanismos para lograr una sanidad en las personas. Y como mi colega lo decía, creo que los médicos estudian esto por una vocación y la vocación es seguir descubriendo nuevas técnicas para llegar a darle la sanidad que el paciente verdaderamente necesita y no ofrecerle únicamente esta práctica para terminar con la enfermedad. Otro punto muy importante es que hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Es si los médicos estudian para descubrir nuevas técnicas, entonces hay que optar para que ellos sigan descubriendo nuevas técnicas y no desarrollar esta práctica de la eutanasia. Para mí es totalmente cierto que esta práctica frenaría el avance científico en nuestra sociedad. Gracias. Ok, perfecto. Un valioso aporte, sin duda. Y bueno, tenemos la participación de André, que nos va a compartir su criterio, su punto de vista. Sí, quisiera iniciar con esta frase. ¿Me escuchan todos? Bueno, lo único peor a que se te muera un hijo es verlo sufrir, ¿sí o no? El sufrimiento es algo que pasamos todos y yo sé que la ciencia nos ha entregado una gran cantidad de méritos en nuestra vida, ayuda en nuestra vida, pero uno como persona
ver a su hijo o a un familiar en la cama, muerto, sin poca esperanza y muriendo, y que prácticamente lo estén usando como un experimento humano para lograr y lograr y lograr llegar a un fin, curarlo, pero uno sabiendo que simplemente lo estamos viendo sufrir, seguir con esa enfermedad y ese terrible dolor, ¿no creen que no sería injusto que usar a nuestro propio familiar como un conejillo de indias o nosotros mismos ser utilizados como conejillo de indias en un experimento para lograr si tal vez logramos curarnos? Lo veo algo injusto. Para mí, creo que todos merecemos una muerte digna y estaría en la cama inyectándolos tras jeringas, tras venenos, tras todo tipo de cosas que la ciencia inventa, simplemente para tal vez curarnos. Veo que es un dolor injusto que no tenemos derecho a sufrir. Quiero terminar con eso, que la muerte no es una cosa tan grave, pero el dolor sí. Lo dijo un novelista francés, André Malraux. Gracias. Ok, perfecto. No sé si todos me escuchan. No sé si Ever puede activar su micrófono y dar su opinión al respecto. ¿Sí, Ever? Hola, sí, sí me escuchan. Ok, perfecto. Reitero la pregunta. Si bien acaba de responder André, pues su valioso aporte, la pregunta que le corresponde sería, ¿puede un médico decidir la vida de una persona? Sí y no, ¿por qué? Pues fíjate que esto es algo muy complicado de definirlo, puesto que un médico estudia para salvar vidas, pero si lo vemos desde un punto de que haya una persona que tenga una enfermedad terminal, o bien si digamos, en una etapa donde ya no tenga vuelta atrás, y él haya decidido tomar a bien lo que es la eutanasia, un médico tiene la capacidad para poder ayudarle, él le brinda la herramienta, aunque no es su trabajo, pero él le facilita. Pues bien, ya lo dijo Francisco Capella en un artículo publicado recientemente, de que somos libres de decidir lo que va a pasar con nosotros, porque si no tenemos esa libertad, entonces nos estarían privando de algo que básicamente es indispensable para nuestras vidas. Bueno, me parece bastante interesante, es un tema, como ya les decía, muy controversial, y es que desde la historia, filósofos como Sócrates, Hipócrates, Tomás de Aquino y entre otros influyentes, otros filósofos con mayor influencia, han opinado y han tenido pues opiniones totalmente diferentes, entonces es normal y natural que haya diferentes puntos de vista. Y bueno, pues vamos a concluir acá con este pequeño debate. Si hay alguna área de consultas, preguntas, pues lo pueden hacer posteriormente a este video. Así que muchas gracias por prestarnos atención. Vamos a terminar con este video y pues de antemano pues muy buenas noches y muchas gracias.